Bueno, pues vamos a comenzar. ¿Todos ya estamos ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Quizá? ¿Sí? Muy bien. Bien, ¿le parece si oramos? Ponemos este tiempo en las manos del Señor y pedimos que Él nos hable. ¿Sí? Bien, Padre, te damos muchas gracias. Venimos delante de ti agradecidos. Venimos delante de ti de manera humilde, Señor, y esperamos que nuestro corazón no esté en soberbia, Señor. Y si lo está, pedimos que nos ayudes, Dios. Ayúdanos a humillarnos ante tu palabra. Ayúdanos a ser transformados mirando la Escritura y que podamos ver más a Cristo en nuestras vidas, Señor. Y que mientras lo miramos y lo contemplamos, seamos transformados de gloria en gloria, Señor, por tu Espíritu. Rogamos que tú seas con el predicador esta mañana, que tu presencia, Señor, sea en este lugar, pero que solamente uno sea puesto en alto, uno sea exaltado, Señor. Que solamente uno sea adorado y que toda la gloria sea a Él, nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, el Salmo 27, que le pedí que fuéramos, nos muestra el corazón del rey David. Como sabemos, el rey David era un hombre que peleaba constantemente, ¿no? Sí, vamos a identificarlo, era un hombre que todo el tiempo tenía ataques, ¿no? Feroces de sus enemigos, hostigamiento de numerosos contrincantes y adversarios. Y aunque siempre estuvo rodeado de ellos, vemos que siempre su confianza estaba en el Señor. El Salmo comienza, dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿no? Por ello, aún en medio de todas las feroces batallas que enfrentó en su vida, él pudo experimentar que muy por encima, ¿no? Muy por encima del temor que pudiese sentir en ocasiones. ¿Cuántos a veces tienen temor? ¿A que sí? A veces viene el temor, ¿no? Pero él sabía que aún en esos tiempos él podía recurrir a Dios y que Dios era su fortaleza, que Dios lo protegía de cada peligro. En su mente, la victoria dependía de solamente un elemento, una cosa. Toda la victoria dependía de una cosa, ¿sí? Enfocarse en Dios, tomar de Él su fuerza. Él no iba a quitar a sus enemigos por la fuerza, ¿no? No. Así como nadie podía abrir el sello por la fuerza del libro, ¿recuerdan? No era por fuerza, no era porque tan bien entrenaba a su ejército que ganaría la victoria. Dependía de una cosa: enfocarse en Dios, en tomar de Él su fuerza, ¿sí? David tenía muy en claro que solamente una cosa lo sostendría y le daría nuevas fuerzas, y era el estar todos los días en la presencia de Dios. Por eso su enfoque estaba en pedir solamente esta cosa. Salmo 27:4: una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. De una manera podríamos decir que el enfoque lo es todo. El enfoque lo es todo. Si hacemos una comparación, ¿no?, con un faro que alumbra en una calle y un láser, podemos nosotros notar la diferencia entre uno y otro, ¿sí? Y lo que, valga la redundancia, lo que los diferencia entre ambos, ¿sí?, es que el faro alumbra, pero su luz alrededor es débil, ¿no? Cuando lo comparamos con un láser. Un láser incluso se llega a utilizar en maquinaria, ¿no?, en fabricación. A mí me ha tocado ir a fábricas y ver cómo se corta el acero con láser, ¿no? ¿Por qué? Porque es un rayo de luz enfocado, ¿no? El enfoque lo es todo.
El incendio que nosotros vimos hace un par de días aquí en el Estero, atrás del Palmar, ¿cuántos supieron, escucharon? Fue inmenso, fue inmenso. Rubén y yo fuimos para allá y estaba grandísimo, ¿no? Y no estoy diciendo que fue así, pero pudo haber sido ocasionado por una lupa, ¿no? Pudo haber sido ocasionado por una botella, ¿no? Yo no sé si alguien sabe la causa, ¿alguien sabe? Yo no sé, pero pudo haber sido por una lupa, ¿no? Por alguna botella, ¿sí? Por un pedazo de vidrio, ¿sí? Donde el sol haya atravesado la pieza y entonces pudo haber así comenzado ese incendio, ¿no? El sol es poderoso, ¿no? Pero aunque es poderoso no puede prender una hoja seca, no puede, ¿no? Necesita un elemento donde se enfoque y entonces pueda ocasionarse algo tan poderoso como el incendio que vimos. El rey David entendió esto y aprendió a enfocarse solo en el Señor y su presencia. Una cosa he demandado, dice la Reina Valera. La Biblia de las Américas dice, una cosa he pedido. ¿No? Habla de hacer un ruego. Una cosa, dice David, no muchas, una cosa. Y ahí se enfocó. Pero no se quedó solamente en pedir, sino que tomó una decisión y dijo, esta buscaré. Eso buscaré. En otras palabras, lo que dice David es, voy a hacer lo que sea necesario en orden de conseguir esto. ¿Qué cosa? Ahí dice su Biblia, mirar, ¿no? Ver, contemplar, di contemplar. Una palabra rara para el 2022, ¿no? Contemplar. Especialmente cuando andamos corriendo todo el tiempo de acá para allá. Todo lo queremos ya, ¿no? Tienes una buena computadora, pero como no descarga tu archivo pesadísimo de no sé cuántos teras, ¿no? Cuántos gigas, te enojas y dices, esto no sirve, ¿no? Pones algo en el microondas, ¿no? Unas palomitas, ¿no? Y le pones ahí popcorn, ¿no? Palomitas. Y todavía ni está listo y dices, ya está, vámonos, ¿no? Por eso te quedan los granitos abajo, ¿no? Contemplar ocupa tiempo. Contemplar ocupa tiempo. La palabra misma habla de mirar fijamente. Y yo no sé cuántos de ustedes recuerdan el eclipse lunar que tuvo lugar aquí el 15 o 16 de mayo, ¿no? A mí, Exaín y Marisol me invitaron a verlo ahí en la playa. Y fue asombroso, ¿sí? De película. El color que tenía era asombroso, era carmesí, ¿no? Entre rojo, vino, ¿no? Muy, muy precioso. Pero tomó tiempo estar ahí viendo cada etapa del eclipse. Tomó tiempo, ¿no? Estuvimos un rato, ¿no? Horas, ¿no? Tiempo. Hasta que llegó al punto cumbre y dices, wow, ¿no? Wow. Horas estuvimos ahí para contemplar algo así. Para contemplar algo así se requiere, ¿qué cosa? Tiempo. Tiempo. ¿Sí? Recuerdo que vimos a un muchacho, ¿no? Y se me grabó muy en la mente porque estaba de espaldas al eclipse con su camión, ¿no? Un camión grande, ¿no? Y tenía su pantalla y estaba jugando PlayStation en la playa. El eclipse atrás y él jugando PlayStation, ¿no? Yo me quedé pensando cómo muchas veces dejamos de contemplar lo más hermoso por lo pasajero, por lo que produce una satisfacción momentánea. El PlayStation lo puedes prender después. Un eclipse lunar no lo ves a cada rato, ¿no? Contemplar es entonces mirar fijamente. David tenía puesto su enfoque en Dios y por ello decidió hacer lo que fuese necesario para contemplarlo todos los días, día y noche buscando su presencia. Contemplar a Dios es pensar en Él, es aprender de sus atributos, aprender de sus hermosuras, sus cualidades, es ver fijamente la obra de la Trinidad salvando pecadores. ¿Cuántos pecadores hay aquí? ¿No? Es contemplar su obra salvando pecadores, cómo nos salvó a nosotros. ¿Has contemplado tu salvación? Cuando contemplamos la obra de la redención hecha por la Trinidad, no deja más que asombrarnos, ¿no? Contemplamos al Padre salvando pecadores, llamando pecadores al arrepentimiento por medio del Evangelio. Contemplamos al Hijo derramando su sangre una sola vez y para siempre en aquella cruz, dando el pago por ellos.
y contemplamos al Espíritu Santo aplicándoles esa obra a ellos, dándoles una nueva naturaleza, santificándolos, apartándolos para Él. Mi amado, esto es más grande y 1000 veces más hermoso que cualquier eclipse. Y si tú crees que esto es todo lo que tenemos para contemplar, lo cual es suficiente, amén. Amén. ¿Puedes decir amén con confianza? Nosotros tenemos aún la glorificación por delante. Saúl nos estuvo hablando de ello 2 domingos atrás y nos recordaba que esto es algo que Dios ya ha dado por hecho. Romanos 8:30, no vayas, pero nos dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también ¿qué? Glorificó. La glorificación es la última parada de tu tren. Es la última parada. Todos en este lugar vamos a morir. ¿Lo saben? ¿Cuántos saben que 100 de cada 100 se mueren? Eso es lo que dicen las estadísticas, ¿no? Ahora, el ser humano tiene 2 lugares a donde puede ir y que la Biblia claramente establece. Mateo 25:46, no vayas, dice: e irán estos al castigo eterno. Esto habla del infierno que está preparado para Satanás y sus demonios. El versículo 21 dice eso, que ahí mismo, en este texto dice que está preparado el infierno para el diablo y sus demonios, ¿sí? Y sus ángeles. Pero los malos irán ahí, ¿sí? Y esto habla, la Biblia les llama así porque ellos voluntariamente, todos somos malos, amén, ¿sí? Pero ellos voluntariamente han rechazado el evangelio, ¿sí? Han decidido seguir las obras malignas de Satanás y entonces reciben absolutamente lo mismo de Satanás, ¿sí? Refiriéndonos al infierno, al lago de fuego, ¿sí? Ahora, dice que hay otras personas que irán a la vida eterna, y esto habla de los justos, ¿sí? Aquellos que no tienen ningún mérito en sí mismos. ¿De cuántos de ellos hay aquí? 1. ¿Cuántos más? 2, 3, 4. ¿Cuántos? Poquitos. Son aquellos que no tienen mérito en sí mismos. Aquellos que han aceptado y tomado y que se les ha aplicado la justicia de Cristo al creer. Entonces la salvación tiene un siguiente paso final, que es la glorificación. Y es ahí donde recibimos cuerpos, mentes, corazones perfectos. Pero yo me pregunto algo, y seguramente tú te preguntas algo también. ¿Cuál es el propósito de esto? O estás como el canto, solo me imagino, ¿no? ¿Cuál es el punto de esto? En otras palabras, ¿por qué es que necesitamos un cuerpo y una mente y un corazón perfecto? ¿Cómo? Para verlo. ¿Creen ustedes que la meta final de Dios al darnos un cuerpo glorificado después de la salvación sea para que toda la eternidad estemos admirando nuestros pies glorificados sin uñas que nos crecen? Escucha, vamos a un poco más. Aún un cuerpo sin dolor, sin enfermedad. ¿Será esa la meta final? Sí, ¿no? ¿Quién sabe? ¿No? Déjame mencionar algo que tenemos bien ubicado. ¿Será la meta final que tengamos, o que más bien ya no tengamos un corazón inclinado al mal? ¿Será esa? Dios lo va a hacer. Pero no es más bien el propósito principal de Dios en la glorificación permitir que su pueblo vea y contemple lo que Jesús es claramente. ¿Sí me están siguiendo? Nosotros no podemos contemplarlo ahora, pero lo haremos y lo veremos tal como Él es. No lo podemos ver debido a nuestra naturaleza caída, pero lo haremos. Y esto es por medio de la glorificación. Por medio de ella Dios nos dará la capacidad de maravillarnos en una mayor medida y disfrutar la grandeza y el valor de Jesús para siempre. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que debo entonces esperar
hasta que yo esté en el cielo, para entonces exaltar a Jesús, para que entonces yo pueda contemplar su gloria. Allá lo veré con todo su esplendor, pero tengo que esperar entonces, hasta entonces. Absolutamente no. Fue exactamente lo que hizo la obra de redención, que nos dio la capacidad a nosotros de ver a Cristo, contemplar la gloria de Cristo por medio del Evangelio, de su palabra, ¿sí? Y que ahora podamos entender y atesorar en nuestros corazones a Jesús como Señor y Salvador. A todos los creyentes, ¿cuántos creyentes hay aquí? Alza tu mano, si eres creyente. Si no lo eres, no la levantes, pero si lo eres, bueno, a todos los creyentes Dios por medio de Jesús los ha hecho beneficiarios, los ha hecho partícipes de un nuevo pacto. En ese nuevo pacto tú tienes un acceso directo para contemplar su gloria. Vamos a ir al texto, 2 Corintios 3:18, por favor. Segunda de Corintios 3:18, y dime cuando estés por ahí, por favor. ¿Ya llegamos la mayoría? ¿Sí? Muy bien. El apóstol Pablo dice, pero nosotros todos, ¿a quiénes se refiere? ¿A todos? ¿O a los creyentes? A los creyentes, muy bien. Con el rostro descubierto, la Biblia de las Américas dice, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Yo quiero llegar hasta el versículo 6 del capítulo 4, pero es necesario por lo menos empezar desde aquí y regresarnos un poco y ver algunas cosas, de veras muy breves. No tan breves, pero es que hay muchísimo aquí, muchísimo. En todo este capítulo 3, Pablo lo que va a hacer es una distinción entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto, ¿de qué nos habla? Es la ley, ¿no? La ley de Moisés, ¿sí? Y cómo la ley no podía impartir vida a nadie. Gálatas 3:21, no vayas a menos que pues te comente. En la nueva traducción viviente, Gálatas 3:21 y 22, para los que anotan, se lee así. ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla, la ley, ¿no? Pero las escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado, así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. ¿Sí? Lo que está diciendo Pablo aquí en Gálatas, que va hilado con lo que vamos a mencionar, es que hay una perfecta armonía entre la ley y las promesas de Dios. Cuando decimos promesas nos referimos al Evangelio, ¿sí? Hay una perfecta armonía. Quizá no suene así, pero lo es, ¿sí? Déjame te explico. La ley lo que hace es que le revela al hombre su pecado, ¿sí? Le demuestra y le hace visible su necesidad de salvación. Y lo que hace es que lo apunta o lo direcciona hacia donde está la gracia. Por ejemplo, tú sabes ir a La Paz, ¿no? ¿Sí? Imaginemos que tú no sabes ir a La Paz, ¿no? ¿Y qué es lo que utilizas? Los letreros, ¿no? Ya sea que vayas por vía larga o vía corta, ves los letreros, ¿no? O usas una aplicación, ¿no? Usas el Waze, ¿no? O alguna aplicación que te pueda llevar hasta allá, ¿sí? Pero la aplicación o los letreros no te van a llevar a La Paz, ¿verdad que no? O si te montas en la aplicación y te dices llévame a La Paz, no, ¿verdad? Bueno, solamente lo que va a hacer la aplicación es que te va a decir estás bien lejos, ¿no? A varios kilómetros, pero la aplicación de Waze no te va a llevar hacia La Paz. Solamente te va a demostrar lo lejos que estás, ¿no? Bueno, así es la ley. La ley nunca fue dada para salvar. La ley nunca fue dada para llevarte al cielo. La ley. Sí. Si la ley pudiese brindarte esa perfecta justicia que te lleva al cielo,
pues entonces ya para qué la gracia, ¿no? Pero lo que hace es que te apunta, ¿sí? Te apunta hacia donde está Cristo. Te dice, estás bien lejos. Todos hemos caído de la justicia de Dios, de su gloria. Todos hemos caído, estamos lejos. Y te dice hacia dónde correr, hacia Cristo. Ahora, no hay nada malo con la ley, porque hay gente que eso piensa, ¿no? Y luego eso dice, ¿no? O sea, como si la ley fuera algo que se puede ignorar, como si... Para nada. Nada malo hay con la ley. El apóstol Pablo en Romanos 7, 12 y 14, no vayas, dice que de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y Pablo ahí mismo dice, 2 versículos después, en el versículo 14, que la ley es espiritual. La ley es eterna. La ley lo que hace es que define lo recto y lo que es pecado. La ley lo que hace es que muestra el carácter y la santidad de Dios. Una persona que es guiada por el Espíritu de Dios, escucha bien, lo que va a hacer es esforzarse por vivir acorde al carácter de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Se va a esforzar, va a querer vivir en santidad, ¿sí? Pero de ninguna manera tratará de cumplir ya más con ninguno de esos ritos o ceremonias ni sacrificios descritos en ella. ¿Vamos bien hasta aquí? La ley es lo que nos hace entonces traer conocimiento del pecado. Le muestra al hombre natural su pecado y lo que hace es que lo mata, lo mata, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ley demandaba ser obedecida y aquel que no obedeciera la ley estaba condenado y está condenado, ¿no? La ley eso te muestra, nos mostró, y si a ti no estás en Cristo, la ley te muestra que no eres justo delante de Dios, ¿sí? La ley te mata o mata en 2 maneras al no creyente, ¿sí? La primera es que físicamente mata tu gozo, ¿sí? ¿Cuántos han vivido esto? Tu esperanza, ¿no? Aquel que trata de justificarse, aquel que trata de, por medio de obedecerla, obtener una justicia que solamente viene por la fe. Y lo que hace también es matar eternamente, ¿sí? Ejecuta esa condena cuando no es cumplida. En el versículo 6, de ahí mismo, vamos a tratar de enfocarnos, trataré de estar ahí lo más que pueda en 1 Corintios 13. En el versículo 6, Pablo dice que Dios lo hizo ministro competente de un nuevo pacto, es decir, del Evangelio. Pablo estaba enfrentando falsos maestros. Se habían introducido a la iglesia de Corinto falsos maestros judaizantes que estaban enseñando que tenía que agregársele a la fe obras, que se tenía que mezclar la ley y la gracia. Le enseñaba a la gente que si mezclaban ciertas cosas de la ley y las cumplían, entonces serían aceptos por Dios. Y Pablo lo que les muestra a estos corintios es la superioridad, di superioridad, palabra de domingo, ¿no? Superioridad del pacto, ¿sí? Cuando nosotros leemos pacto, entendamos que hablamos de una promesa. Di pacto es promesa, ¿sí? 600 años atrás, ¿no? El profeta Jeremías habló de esta promesa, de este pacto, de este acuerdo, ¿sí? A Israel. Te leo Jeremías 31, 33 y 34 en la Nueva Traducción Viviente. Dice: se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de tierra de Egipto. Es un nuevo pacto, ¿sí? Ellos, los israelitas, rompieron ese pacto a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Bueno, promesa 600 años atrás, Jesús inaugura en el aposento alto, al instituir la cena del Señor, este nuevo pacto. ¿Ustedes se acuerdan? Lucas 12:20. Él le dijo a sus discípulos, después de que partió el pan que simbolizaba su cuerpo que había sido triturado, ¿sí? Él dice, de la misma manera como el pan,
tomó la copa y después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Y quiero que notes algo. Ambos pactos, el del Sinaí, donde nuestro Salvador, ambos pactos, el del Sinaí, ¿no? El antiguo pacto, y el nuevo en Getsemaní, donde nuestro Salvador es triturado, ¿no? En esta oración, ¿no? Y luego llevado al Gólgota. Ambos pactos partieron ¿de quién? ¿Del hombre o de Dios? De Dios. Dios hizo ambos acuerdos para mostrar favor a su pueblo, para su bien. ¿Sí? El hombre en el antiguo pacto se quiso comprometer, falló, ¿no? Pues Dios lo permitió, ¿no? El nuevo pacto Dios lo establece para estar con él, para hacerle bien a su pueblo, ¿sí? Ahora escucha, Dios lo hace para dar favor a su pueblo. Nosotros traicionamos a Dios. Nosotros le dimos la espalda. Nosotros lo traicionamos. ¿Cómo es que alguien puede decir: es que Dios es injusto al arrojar al pecador al infierno? ¿Cómo es que alguien puede decir algo así? Escucha, Dios no tendría que tener misericordia del hombre. ¿Estamos de acuerdo? Dios no tendría por qué hacerlo, pero aún así lo hace. En el versículo 6, Pablo expone la superioridad del pacto, del nuevo pacto. Dice que es no de letra, sígueme con tu vista por favor, sino del espíritu, porque la letra mata. ¿Aquí qué habla de la letra? Mata. A la ley, ¿no? La ley mata, como explicamos, ¿no? Mas el espíritu vivifica. En el acuerdo antiguo, ¿no? Y solo para cerrar esto, estaba basado en un sistema legal de obras, ¿no? Es un sistema legal donde Dios le entrega este sistema legal a Moisés. Se lo da a Moisés, ¿sí? Un pacto de obras donde la bendición estaba condicionada, ¿sí? Era un contrato entre Dios y el hombre. Pero ¿cuántos saben que Dios nunca va a fallar su parte? Dios nunca iba a fallar su parte. Sin embargo, el hombre en este contrato nunca iba a producir por sí mismo la justicia, ¿sí? Porque dependía de lo que el hombre era, y el hombre es injusto por naturaleza. La superioridad del nuevo pacto, y que es lo que yo quiero que tú te lleves esta mañana en tu mente, ¿sí? Es que Dios ahora por gracia bendice al hombre sin sus obras, y lo hace por medio de la redención en Cristo Jesús. Es un pacto que no depende del hombre, sino que depende absolutamente de Dios. Es un pacto donde es un pacto que Dios sostiene. En otras palabras, Jesús hizo posible lo que al hombre le ha sido imposible, le es imposible y le será imposible. Jesús lo hizo posible. La ley exigía, pero nunca podía producir lo que ahora lleva a cabo el Evangelio: vida eterna. Ahora, yo deseo que después de haber mencionado esto, ¿no?, ir al versículo 18, ¿no? Pero tenemos el versículo 7, ¿no? Y dice: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra, hablando de la ley, los 10 mandamientos, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Versículo 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Yo quisiera que fijes tu vista en la palabra donde dice que no fijar la vista, ¿no? Ahí en el versículo 18. Ya que en relación a lo que estamos hablando, fijar la vista es contemplar. Es contemplar. Esta palabra habla de lo mismo, habla de mirar atentamente. Dice que los israelitas, ¿no?, por eso es que hay muchísimo aquí, pero los israelitas, si tú recuerdas, no pudieron ver el rostro de Moisés. ¿Se acuerdan de esta historia? ¿Sí? Porque aquella gloria de Dios que
que se reflejó en el rostro de Moisés era demasiado resplandeciente para mirarla fijamente. Y aunque no podemos ir a todos los textos, ¿no?, por cuestión de tiempo, este texto que Pablo está trayendo a la mesa, Éxodo 33, 34, que nos muestra la superioridad, lo usa, para mostrar la superioridad del nuevo pacto con el antiguo. Él trae a la mesa este evento donde Moisés sube al monte Sinaí por segunda vez, ¿se acuerdan? Segunda vez por las tablas de la ley. Y es curioso porque él pide a Dios una cosa. Al igual que David dice: una cosa he pedido, he rogado al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor. David dice que quiere ver la gloria de Dios siempre. Para Moisés también había una sola cosa: es ver la gloria de Dios. Entonces Moisés dijo: te ruego, en Éxodo 33, 18, te ruego que me muestres tu gloria. Dios le dice a Moisés que no puede verlo. No me puedes ver, Moisés. Nadie puede ver al Dios de gloria y vivir. Nadie puede ver su rostro y permanecer con vida. Nadie podía hacerlo. Por eso nosotros necesitamos un nuevo cuerpo para verlo y contemplarlo. Pero lo que dice es que lo iba a colocar ¿dónde? A ver, para ustedes que leen la Biblia mucho. ¿Dónde? En la hendidura, ¿verdad? De la peña, ¿no? ¿Sí dice o no dice así? Okay, cuidado, ¿sí? Usted, lo que está diciendo el pastor tiene que estar en la Biblia, si no. Sí, y esto habla de Cristo. ¿Quién es la roca? Cristo, muy bien. Él es la roca eterna. ¿Sí? Nosotros tenemos nuestra eternidad segura porque estamos en Cristo, en la roca. Entonces, ¿qué dice Dios? Dios lo cubriría con su mano. En el versículo 23, si quieres tú checarlo en casa, 33, 23, le dice: después voy a apartar mi mano y verás mis espaldas, pero no se verá, ¿qué cosa? Mi rostro. No se verá mi rostro. Y ya nosotros vemos que en el capítulo 34, el versículo 29, que cuando Moisés va bajando del monte Sinaí, viene con las dos tablas, pero él no se da cuenta de qué cosa. ¿De qué cosa? ¿Que se le olvidó una tabla? ¿De qué cosa? Su rostro resplandecía. Él baja con las dos tablas y su rostro está resplandeciente, pero no se dio cuenta de esto. Cuando lo vio el pueblo, tuvo miedo. Tuvo miedo. La gloria de Dios daba miedo. Les producía ese temor al pueblo de Israel. Ese destello de gloria le produjo miedo a Aarón y al pueblo. Y Moisés lo que hace es que transmite las instrucciones del pacto. Y cuando Moisés termina de hablar de ello, se cubría el rostro. ¿Sí? Porque ese destello en el rostro de Moisés era demasiado fuerte. ¿Sí? Y como nos dice el texto, se iba desvaneciendo. Aunque era una realidad gloriosa, Moisés cubría su rostro con ese velo, ¿sí?, impidiéndoles ver esa gloria que se iba desapareciendo poco a poco, ¿no? Y esto lo que hacía al irse desapareciendo esa gloria poco a poco era mostrar de una manera la insuficiencia del antiguo pacto en contraste con el nuevo pacto. En el versículo 14 y 15, de ahí mismo en 2 de Corintios, que es el texto que estamos revisando, vemos que Pablo dice que ese velo está puesto ¿en dónde? En el corazón, ¿no? En las mentes del pueblo de Israel hasta el día de hoy. Ellos no pueden ver, el pueblo de Israel, que Jesús es el fin de la ley. ¿Saben ustedes que ellos siguen esperando? Lo saben, ¿no? Hasta el día de hoy al Mesías. Ellos lo siguen esperando, ¿sí? Y ellos, en cuanto leían la ley de Moisés, enseguida su mente era ley, obras, e inmediatamente ¿qué voy a hacer para cumplirlas? Eso pasa hoy en el corazón del ser humano cuando es confrontado con la justicia de Dios.
trata por medio de sus propios esfuerzos el obtener una justicia que solo Jesús puede darles. Pablo, que estamos estudiando constantemente en el libro de los Hechos, después de haber sido fariseo de fariseos, ¿no? Y como dice, en cuanto a la ley, irreprensible, ¿no? Vemos a un Pablo muy diferente al encontrarse con la gloria de Dios camino a Damasco. Al punto después que él dice en Filipenses 3:9, y ser hallado en él no teniendo mi justicia propia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Yo quiero ser hallado en la justicia que viene de Dios, no en mi propia justicia. Si tú ves ahí en 2 Corintios 4:4, nos habla de que hay un velo, di un velo. Hay un velo que ciega el corazón del hombre. Ciega el corazón del hombre. Yo espero tratar de poder describirlo, pero el ser humano no puede y no quiere contemplar a Dios. El ser humano natural no puede y no quiere contemplar a Dios. Necesita que este velo le sea ¿qué? Quitado. 2 Corintios 3:16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay ¿qué? Libertad. El asunto está en el corazón, mis amados. El pecado está en el corazón del hombre y ciega a los hombres. Es solamente cuando se vuelve al Señor que ese velo le es quitado, y entonces hay verdadera libertad. ¿Qué fue lo que dijo Jesús en Juan 8:36? Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. No importa cuánto el hombre intente por liberarse, nunca logrará hacerlo. No importa cuánto proclame a los cuatro vientos que es libre, en realidad es esclavo del pecado. Y es solamente hasta que se vuelve al Señor que es libre. El creyente ya no está bajo la servidumbre ni la condenación de la ley. ¿Cuántos dan gracias a Dios? ¿Cuántos? El Espíritu Santo, tal como profetizó Jeremías y que leímos, ahora escribe su ley ¿en dónde? ¿En tablas? ¿O en el corazón? En el corazón, ¿sí? Y lo que hace ahora es guiarnos a vivir una vida que agrada a Dios. No eres perfecto, ¿verdad que no? Pero Dios, en la regeneración, lo que hizo fue abrirte los ojos, y ahora tú puedes contemplarlo. Ahora tú deseas hacer la voluntad de Dios. Amén. De manera imperfecta, pero quieres hacerlo, ¿sí o no? Porque quieres hacer su voluntad debido a ese cambio. Y una cosa más, ahora en Cristo eres verdaderamente libre, ¿sí? Para contemplar el rostro de Jesús sin ningún velo. Sin ningún velo. Mira lo que dice el apóstol Pablo, ahora sí en el texto que damos, 2 Corintios 3:18. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu. Lado A, Moisés bajo el pacto antiguo, donde fue permitido o le fue permitido ver un centello, ¿no? Centelleo de la gloria de Dios, y el pueblo de Israel vio poquito, no hay como chispazos, ¿no? De la gloria de Dios. Lado B, un nuevo y superior pacto. Todos nosotros, los nacidos de nuevo, podemos contemplar, ¿cómo dice? Con el rostro, ¿qué? Descubierto. Ya no con un velo. O sea, tenemos acceso a la gloria de Dios, ¿sí? Y nosotros no vemos como Moisés. ¿Qué fue lo que vio? Figurativamente entendemos, ¿no? Pero ¿qué fue lo que vio Moisés en aquel evento que leímos? ¿Qué fue lo que vio de Dios? ¿Sus qué? Sus espaldas, ¿no? Nosotros podemos contemplar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, como dice el versículo ¿qué? 6, ¿no? Versículo 6, podemos contemplar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, cuando tú y yo acudimos al Señor en arrepentimiento, ese velo es removido, nos fue quitado del corazón,
y se nos concedió un libre acceso, sin intermediarios, sin Moisés, ¿sí? Para entrar a la gloria de Jesucristo, para ver la gloria de Cristo. No necesitas nada más. En el momento que Dios te hizo nacer de nuevo, tus ojos fueron ¿qué? Abiertos. En un momento viste la gloria de Dios en tu vida. Yo no lo que tú puedas, deseo y anhelo que tú puedas agradecer, que tú puedas admirar en una mayor medida la obra de Dios hecha por ti. Y si tú has creído, al haber sido salvado, ese velo que había en tu corazón entonces fue quitado. Mira, a Satanás no le importa tanto que la gente hable de Dios. A Satanás no le importa que la gente hable de una buena moral. A Satanás no le interesa, ¿sí?, que se hagan planes y estrategias donde el mundo pueda ser mejorado y entonces se pueda sentir la paz de Dios, que tanto mencionan, ¿no? La paz que ellos mencionan, ¿no? Eso a él no le molesta. El problema es cuando se presenta el evangelio de Jesucristo. Ese es el problema. El evangelio de Jesucristo que libera pecadores, que transforma vidas. El evangelio que establece un señorío en el corazón y que libera a los corazones. Eso es el problema con Satanás. Eso es lo que le causa problema cuando el evangelio es expuesto. Vamos a saltar hasta el versículo 3, por favor, de capítulo 4. El apóstol Pablo dice: pero si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, es decir, está velado. ¿Sí? Está velado, está escondido para los que lo rechazan, ¿sí? Está escondido para ellos. ¿De quiénes habla? De los que ¿qué? ¿Qué dice tu Biblia? ¿Para los qué? Para los que se pierden, dice la palabra, ¿sí? Sigamos leyendo para entender. En los cuales el Dios de este siglo, en los que se pierden, ¿sí?, en los que está ese velo, ¿sí?, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los que, dice, incrédulos. No creen, no creen, para que no les resplandezca la luz del evangelio. Cegó el entendimiento, ¿para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que la incredulidad no les hace ver, ¿sí? Y Satanás influye en esto. Satanás influye en nuestro mundo. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Satanás influye en nuestro mundo. Dios le ha dado dominio a Satanás, ¿sí? Todo lo que ves que está sucediendo en el mundo, y aún aquí mismo en Baja California Sur, ¿no?, donde se está despenalizando, ¿no? Se despenalizó el aborto. ¿Cuántos saben de eso? A ver, levanta tu mano. Yo doy gracias a Dios porque estemos atentos a eso, ¿no? Es parte de la influencia que Satanás ejerce en el mundo, ¿sí? Esa influencia sobre los incrédulos ciega sus mentes para que no crean. Yo he hablado con gente que te dicen: es que no le entiendo. A veces predicas el evangelio, le hablas a alguien, el evangelio puro y sencillo: Cristo murió por ti, pagó por ti en la cruz, murió. Es que no entiendo. Es que no entiendo. Ahora, hemos hablado con gente inteligente, ¿no? Gente pensante, ¿no? Gente que sabe. Gente que lee la Biblia y sabe más Biblia que tú y que yo, quizá. ¿Sí estamos de acuerdo? ¡Auch! Gente que conoce historia de la iglesia más que tú y que yo. ¡Auch! No. Y saben mucho, pero no pueden contemplar la gloria de Cristo. No pueden contemplar la gloria de Cristo. No pueden ir al texto y ver que todo apunta a Cristo. Que en el evangelio podemos ver la gloria del Señor. Y es un acceso que tú y yo tenemos libremente. Libremente. Yo te digo algo. Dime por favor si esto no es para caer de rodillas en gratitud delante del Señor.
Yo recuerdo, no sé cómo expresarlo, ¿no? Y no quiero hacerlo nada místico ni nada de ello, ¿no? Pero por este tipo de citas en la Escritura, yo recuerdo mi andar antes de venir al Señor. Y yo recuerdo que no importa si un día estaba completamente radiante, yo veía oscuridad en mi vida. Dios obrando, yo no lo sé, me apego a lo que dice el texto, ¿no? Pero yo recuerdo, había oscuridad en mi vida. No importa si había luz radiante, un día hermoso, yo veía oscuridad en mi vida. Fue hasta que Él resplandeció, ¿no? Hay gente que está cegada, ¿no? Y que argumenta todo el tiempo con la Biblia, diciendo que no creen lo que puede estar escrito en ella. Bueno, esto sí, pero esto no creo tanto en esto, ¿no? Y la verdad es que lo que pasa es que el pecado los domina. El pecado saca las uñas, como esos gatos, ¿no? Que son ariscos, ¿no? Así es la carne, así es el pecado en el corazón. Cuando son confrontados con la luz del Evangelio, prefieren esconderse en su pecado. Quiero que me acompañes a Juan 3:18, por favor, aquí sí. Juan 3:18. Juan 3:18. ¿Lo tenemos? Dice, el que en Él cree no es condenado. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, 2 puntos y seguido. Este es el veredicto. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La luz vino, Jesús vino a esta tierra, pero ¿qué hicieron los hombres? Amaron más las tinieblas que la luz. Sí. Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. La luz lo que hace es que expone el pecado. Expone el pecado. ¿Sí? Jesús es la luz del mundo. Amén. En su ministerio terrenal, Él lo que hizo fue confrontar a los hombres, ¿no? A los judíos, a los fariseos, a los hombres que estaban a su alrededor, ¿sí? Y esos hombres, igual que cualquier hombre en su propia naturaleza, se puede sentir justo cuando está con otras personas, ¿verdad que sí? Pues claro, si tu medida es compararte con otro hombre que es igual de pecador que tú, pues estás bien, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando pones la medida perfecta? ¿No? La única forma, ¿no? Tú puedes pensar que estás tomando un café muy bueno, ¿no? A lo mejor estás tomando un Nescafé, ¿no? Pero la única forma de que puedes ver qué tal está el café es si te tomas un café, ¿de dónde? ¿La Choya? ¿No? Y dices, ay, ¿no? Ahí hay, ¿no? Bueno, cuando Jesús vino al mundo, mostró a los hombres su pecaminosidad, siendo Él el perfecto Hijo de Dios, el unigénito del Padre. ¿Sí? Cuando alguien ve la luz del Evangelio y es entonces confrontado con su pecado, la indicación es esta: no corras hacia el otro lado, ven a Jesús. Ven a Jesús. Confiesa tu pecado. Pon tu confianza en Cristo. Permite que el Espíritu de Dios te revele su verdad. Aun cuando Satanás, escucha mi iglesia por favor, aun cuando Satanás tiene dominio dado por Dios, Satanás no puede frustrar la obra salvadora de Dios. Amén. Pablo le dice a los colosenses en Colosenses 1:13, lo leo en la Biblia de las Américas: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Hablamos hace unas semanas de lo que sucede cuando llueve. Aquí casi no llueve, pero cuando llueve tú ves nubes, ¿no? Y puedes ver todo gris. Pero ¿qué pasa si tomas un vuelo, posiblemente a un lugar más lejano, y subes esas nubes? Ya no hay nubes ahí abajo, o sea, más bien hay nubes abajo,
No hay nubes arriba. El sol está tan resplandeciente como siempre ha estado. ¿Sí? Bueno, el brazo de Dios no se ha cortado para salvar pecadores. Dios sigue salvando pecadores y Dios sigue resplandeciendo su luz sobre pecadores. ¿Sí? Esto no ha cambiado. Dios sigue queriendo mostrar su luz al corazón de los pecadores. Pero tú y yo debemos de comprender que Satanás no quiere esto. ¿Sí? No quiere esto. Y él va a hacer todo lo que esté en las manos para poner barrera a los hombres. Que te duermas cuando estás escuchando el evangelio, que estés pensando en cosas de lujuria, que estés pensando en lo que más te deleitas, en lo que más contemplas, que estés pensando en otras cosas, en soberbia, que estés pensando en orgullo, que estés pensando en venganza, que estés pensando en muchas cosas con tal de que no veas. Él va a poner barreras para que los hombres no vean el resplandor de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Va a tratar de distraer tu atención, incitarte a la rebelión, incitarte al orgullo nuevamente, a justificarte tú mismo. Cuando la luz de Cristo resplandece en el corazón del hombre, la batalla está perdida. La batalla está perdida. Por eso, mis amados, es que nosotros no tenemos otro mensaje que predicar a Cristo. Y a Cristo crucificado. Por eso dice en el versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Como decíamos, Pablo se estaba enfrentando a judaizantes constantemente, ¿sí? Que acostumbraban, además de traer esas palabras, esas mentiras entre los oyentes, siempre estaban hablando de sí mismos. Y Pablo no quiere ni siquiera que el reflector esté puesto sobre él. Él habla de Cristo, de Cristo, de Cristo, nada más. Pablo sabía que no dependía de él. Pablo sabía que el poder es de Dios, que solo Dios tiene el poder. Por eso dice en el versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Cómo fue que Dios creó la luz? Génesis 1:3, ¿cuáles fueron las palabras de Dios? Sea luz y fue luz. Allá Dios ordenó por el poder de su voz que la luz brillara en las tinieblas. En el nuevo pacto, iglesia, es Él mismo de manera personal resplandeciendo en nuestros corazones. Allá ordenó, ¿sí? Aquí lo vemos a Él mismo resplandeciendo en nuestros corazones. Si alguien nos puede explicar este versículo 6, ¿sí? Es el mismo apóstol Pablo. Él iba en su oscuridad camino a Damasco. ¿Recuerdan para los que estaban estudiando Hechos? Si te regresas poquito al capítulo 9, él iba en búsqueda de cristianos, ¿se acuerdan? Él iba en su oscuridad, persiguiendo, tratando de encontrar cristianos, con las cartas ya, con esa autoridad, ¿sí? Para tomarlos y encerrarlos. Y de repente, ¿qué sucedió? Resplandeció la luz en un momento. Dios resplandeció en su corazón. Pablo vio que a quien perseguía era al Cristo de gloria, el mismo Señor de gloria. De igual forma, Dios resplandeció en nuestros corazones. Dios resplandeció para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Iglesia, Cristo es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. Conocer a Dios es conocer a Cristo. ¿Se acuerdan aquel diálogo con Felipe, no? Muéstranos al Padre y nos basta. ¿Se acuerdan? Tanto tiempo le dice Jesús que he estado contigo. O sea, que me ve a mí, he visto al Padre. Ver la gloria de Dios es ver el rostro de Jesucristo. Moisés en el antiguo pacto vio las espaldas de Dios.
nosotros en el nuevo pacto podemos ver y contemplar el rostro de Jesucristo por la luz de su palabra que resplandeció en nuestros corazones. Yo tengo que ir cerrando, pero quisiera que meditemos en esto. Y vean su Biblia en el versículo 18, capítulo 3. Como creyentes, todos nosotros, ya no con un velo como Moisés, ¿no? Pero con el rostro descubierto, contemplamos como en, ¿qué dice? Como en un espejo, ¿no? Como en un espejo, la gloria del Señor. Nosotros hace un tiempo estudiamos la carta de Santiago, ¿no? Y nos enseñó que la palabra de Dios es como ese espejo, ¿no? Es como ese espejo, ¿no? Que dice que va y el hombre natural se olvida, ¿no? Cómo era, ¿no? Cuando contemplamos, ¿no? Mencionando un poco lo que hablábamos al principio, de una manera enfocada, ¿no? Contemplar una cosa, a Cristo, ¿sí? Nosotros estamos siendo, ¿cómo dice la palabra? Transformados. Fue lo que cantamos al principio. Cantamos que mi vida sea el reflejo, ¿no? De lo que estás haciendo, ¿no? Para transformar. Pero este contemplar, más que reflejar, habla de contemplar, o sea, de mirar fijamente, ¿no? Lo planteé mal, ¿no? Transformar, perdón, habla no de... Habla de que mientras yo estoy contemplando, mientras yo estoy poniendo mis ojos fijamente como ese láser enfocado en la palabra de Dios, viendo la gloria de Cristo, contemplando, lo que sucede es que yo soy transformado de gloria en gloria. Cuando naciste de nuevo, tus ojos fueron abiertos, ¿estamos de acuerdo? Tus ojos fueron abiertos, viste la gloria de Dios, fuiste transformado, pero escucha, eso no puede y no debe parar. Eso no puede y no debe parar. Fuiste llamado a seguir siendo transformado de gloria en gloria. Y esto de lo que habla es de un proceso gradual, poco a poco, ir creciendo en santidad. Es ese proceso de santificación hecho de Dios por medio de su Espíritu Santo, para que mientras contemplas a Cristo, el verbo de Dios, el Logos, como nos decía Saúl, vayas a una mayor santidad, a una mayor santidad, y cuando llegaste a una mayor santidad, buscar una mayor santidad, y más, y más, y más. Mientras estemos en esta tierra, ¿no? Nuestra naturaleza pecaminosa e imperfecta hace que nos cueste ver a Jesús como un día lo veremos, cara a cara, ¿no? Y le vemos como en un espejo, ¿no? Como en un espejo. Primera de Corintios 13:12. Dice, no vayas, pero dice, porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Mis amados hermanos, ahora nosotros vemos parcialmente, ¿sí? Pero cuando estemos con Él veremos perfectamente. Perfectamente. ¿Qué es lo que vemos ahora parcialmente y que entonces veremos completamente? Di la gloria de Cristo. La gloria de Cristo. Cuando hablamos de su gloria, yo quiero que prestes atención. Obviamente incluye, ¿no? La hermosura de Dios, ¿no? Su santidad, sus perfecciones, ¿no? Pero cuando hablamos de su gloria, hablamos de la gloria presente que Él ya tiene, la gloria que Él tiene, ¿sí? Como el Rey exaltado. La gloria que Él tiene sentado a la diestra del Padre. La gloria que Él tiene en ese lugar de dominio, autoridad y majestad. Un comentario de la gloria de Cristo que leí dice que Cristo comparte el trono del Padre, que dice que Él es la cabeza de la iglesia, poseedor y dador de toda la plenitud de la gracia divina, el juez venidero del mundo, vencedor sobre todo poder hostil,
intercesor en favor de los suyos y, en resumen, portador de toda la majestad que pertenece a su regio oficio. Es difícil pedir esto que pidió el rey David cuando yo no lo deseo. La petición del rey David fue: una cosa he pedido y esta buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor. Moisés pidió lo mismo, ver la gloria de Dios. Yo me pregunto, ¿cómo es que hombres así pueden llegar a oraciones así? Y solamente pude concluir con una respuesta: es que lo desean. Esta misma respuesta va muy pegado a lo que nos decía el pastor Raúl el domingo pasado, ¿no? En las respuestas que le tenemos que dar al Señor. Cristo debe ser mi todo y no solo una parte. Su palabra debe ser mi todo y no solo una parte. Porque Dios entregó todo en la cruz. Ya no hay ningún velo que te impida ver su gloria. Tienes un libre acceso a su presencia y a su palabra. Tienes el Espíritu Santo que mora en ti, que glorifica a Cristo. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo glorifica el Espíritu Santo a Cristo? Por medio de continuar la obra de Dios, revelándole más. ¿Sí? La obra de redención está terminada. El Señor dijo, consumado es, ¿no? Tenemos la glorificación por delante. Pero ¿qué hace el Espíritu Santo? Continúa revelándonos más y más de la gloria de Cristo. Y cuando eso pasa, cuando eso es revelado a tu corazón, solamente puede producir o salir de ti una petición. Quiero contemplarte, Dios. Solo quieres contemplarlo más y más. Y a medida que lo contemplas más y más, de igual manera eres más y más transformado a ser más como Jesús. La pregunta es, ¿lo deseas? Yo decía cuando comenzamos que debemos de tener un enfoque como un láser, efectivos, directos. Y podemos trasladarlo en pedir una sola cosa: la gloria de Cristo. Pide una cosa: la gloria de Cristo. Ver la gloria de Cristo, vivir para la gloria de Cristo. Que lo que hagas sea para la gloria de Cristo. Solamente la gloria de Cristo. Cuando tú buscas la gloria de Cristo, ya no buscas más tu gloria. Fuimos llamados a una cosa: a exaltar a Jesús para siempre, a buscar su gloria. En otras palabras, a dar gloria a Cristo. A eso fuiste llamado. Si alguien me pregunta en este lugar, oiga pastor, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Te la respondo rápido: fuiste creado para dar gloria a Cristo. De ahí lo que tú hagas debe ser para su gloria. Y donde Dios te guíe debe ser para su gloria. Dios te salvó para que puedas ver a Jesús. Escúchame, Dios te salvó para que puedas contemplar a Jesús. Como dice Efesios, para alabanza de su gloria. Para que sigas contemplándolo y dándole gloria por toda la eternidad. Y déjame decirte por qué. Porque Él es el único digno. Por favor, ponte de pie.